Las potencias son estados que asumen un gran protagonismo en las relaciones internacionales y que disponen de los recursos suficientes como para influir de forma determinante en los países de su entorno. Estamos en el siglo XVI, donde la hegemonía mundial pasaría a un imperio en el que no se ponía el sol. Hablamos, como no, del Imperio Español, pero ¿cómo se formó? Pues bien, por una histórica y enorme herencia. El heredero de los reyes católicos se iba a hacer con una gran parte de Europa. Además, el Imperio Español se acabaría anexionando a otra potencia como fue el Imperio Portugués, que también era una indiscutible potencia comercial de la época. Y si a todo esto le sumamos la posesión de los territorios de ultramar en América, Oceanía y Asia, el Imperio Español de Felipe II se convirtió en la gran referencia mundial. Pero todo se fue a pique, poco a poco. Y la hegemonía del Imperio Español iba a dar paso a otras tres potencias, el Imperio Británico, el holandés y el francés, que serían la nueva tríada de poder, ya no solo en Europa sino en el mundo. Los dos primeros controlarían los mares y el comercio, fomentando un sistema económico colonial que dejaría en desventaja a los territorios colonizados. Los franceses también lo harían, aunque quizás a menor escala. Pero iban a vivir una revolución, la Revolución Francesa, que paradójicamente iba a terminar por aupar en el poder a un nuevo dictador, un hombre que llevaría a Francia a convertirse en una potencia que amenazaría a toda Europa, el Imperio Napoleónico. Con la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena, el resto de grandes estados europeos se repartieron la hegemonía mundial. Las 5 grandes potencias a partir de ahora serían el Imperio Austriaco, el Imperio Británico, la propia Francia, Prusia y el Imperio Ruso. Unas potencias que con una política de expansión peligrosísima acabaron por explotar el polvorín en la Primera Guerra Mundial, con el Imperio Alemán y la Italia unificada en el meollo. El término imperialismo implica la extensión del dominio de un país sobre otros. El país que conquista lo denominamos metrópoli, y los territorios conquistados son las colonias. No es un fenómeno nuevo, pero en el siglo XIX adquirió una dimensión diferente. En la antigüedad hubo grandes imperios, y en la Edad Moderna varios países europeos, España, Portugal, Reino Unido, fueron potencias coloniales. Sin embargo, hacia 1870 surgió una nueva forma de imperialismo. Los primeros protagonistas fueron Reino Unido y Francia. Después se sumaron otros países como Alemania, Italia, Bélgica, Rusia, Estados Unidos y Japón. Por el contrario, España perdió las colonias en América y en el Pacífico. Las potencias imperialistas conquistaron o se anexionaron la mayor parte del mundo. En el año 1800, el 35% de las tierras del planeta dependía de Europa y Estados Unidos, y en 1914 este porcentaje era de un 84%. Se podía decir que Europa era la dueña del mundo. En África solo quedaron estados independientes, Etiopía y Liberia. Los factores económicos y demográficos. El imperialismo fue en parte una consecuencia de la industrialización. Los países europeos necesitaban espacios en los que invertir sus capitales a un interés más elevado que en la metrópoli, obtener materias primas baratas y vender sus productos industriales. Estos lugares los encontraron en las nuevas colonias. Las colonias eran también el territorio en el que podía asentarse parte de la creciente población europea con pocas posibilidades de trabajo en sus lugares de origen. En otros casos, las potencias deseaban aumentar su prestigio internacional, hacer que la opinión pública olvidara derrotas y humillaciones ante otros países o consolidar el sentimiento nacional. Además, una vez que se inició el proceso colonizador, todas las grandes potencias quisieron sumarse al mismo, bien por miedo al aumento del poder de cada una de ellas, bien por no quedar al margen de los beneficios que se podían obtener en las colonias. Pasemos a ver los factores ideológicos y científicos. En Occidente, en el siglo XIX, las ideologías racistas tenían mucha fuerza. Los occidentales estaban convencidos de que la raza blanca era superior y esto les daba derecho a dominar a otros pueblos a los que consideraban atrasados e inferiores. Por eso pensaban que tenían la misión de civilizar a esos otros pueblos. La curiosidad científica también contribuyó al impulso de las conquistas. En el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania se crearon sociedades geográficas
que realizaron expediciones científicas por todo el planeta. Una vez explorado un territorio, el país que había organizado la expedición tenía el derecho de conquistarlo y explotarlo. Pero en muchos casos, las fronteras de las colonias que se trazaron sin tener en cuenta las diferencias tribales, lingüísticas y religiosas de las poblaciones autóctonas provocaron grandes conflictos tras la descolonización. Pasemos ahora a la explotación económica y sus consecuencias. Las metrópolis explotaron los recursos naturales de las colonias en su propio beneficio. Se impuso una economía basada en la agricultura de plantación y en la explotación de la riqueza mineral de su subsuelo. La población nativa fue desposeída de sus tierras por compañías privadas de las metrópolis. Además, las metrópolis no tenían interés en desarrollar la industria de las colonias y los artesanos locales se resistieron a la competencia de los productos industriales europeos, por lo que se empobrecieron. Los indígenas se convirtieron en mano de obra barata que trabajaba en las plantaciones y en las minas, en condiciones similares a las de la esclavitud. Los colonizadores construyeron infraestructuras de transporte como puertos y vías férreas para desarrollar sus actividades, pero estas no beneficiaron al conjunto de las colonias, que siguieron mal comunicadas. Veamos el último apartado, los efectos sociales y culturales. La introducción de las prácticas sanitarias occidentales permitió reducir la mortalidad de las poblaciones indígenas. Sin embargo, la natalidad siguió elevada, lo que ocasionó un notable incremento de la población, que se tradujo en fuertes hambrunas. La colonización provocó la ruptura de la sociedad tradicional. Los colonizadores ocuparon los niveles más altos de la sociedad colonial. En cambio, los indígenas, considerados inferiores, fueron marginados. En algunas regiones como Australia y Nueva Zelanda, incluso fueron sistemáticamente exterminados. La difusión de las formas de vida occidentales da lugar a un fenómeno de aculturación, es decir, de pérdida de la propia cultura por la imposición de otra. Las élites indígenas estudiaron en universidades europeas y se occidentalizaron.